Cuando nosotros tratamos de entender la figura de Jesús, vemos que en realidad hay muchos Jesús incluso en el Nuevo Testamento. Decime, ¿cuándo leíste vos por primera vez el Nuevo Testamento? Nunca. 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 No hubo todavía la primera vez, no hubo primera vez. Y en mi caso... ¿Me tengo que avergonzar o Mira, así fuimos educados? Ahí sí fuimos educados. Por ejemplo, Jesús lo conoces como el Mesías. Lo ves como el descendiente de David, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, además de todo eso, lo presenta, por ejemplo, a Jesús como un nuevo Moisés. ¿Quién fue realmente Jesús? ¿Jesús fue un hombre de paz? ¿O en realidad fue un verdadero revolucionario que lo que quería era realmente encabezar un movimiento contra Roma? Yo destruiré el templo hecho con manos y habré de construir un templo no hecho con manos. Lo que entendemos es que el Jesús de la historia, en su carácter de profeta escatológico, él veía ante sus ojos el fin de este templo. Es decir, que hay un primer Adán, que es el que introdujo el pecado en el mundo, y hay un segundo Adán que a nosotros, en la versión cristiana, nos salva del pecado, que Jesús es el sumo sacerdote de la estirpe de Melquisedec. Quieren encontrar testigos que atestiguen contra Jesús. Y el texto dice que buscan y no encuentran. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes. Otra vez tenemos el honor de que nos visite una eminencia de Jerusalén, de Israel mundial, Adolfo Reutemann. Muchas gracias por este rato. Imaginen el sueño del pibe que tenía yo, estar en un lugar sagrado con una eminencia. Muchas gracias por esta visita. Gracias, Sergio. Visitando tu canal de YouTube que se llama... Adolfo en busca del Israel perdido. Adolfo en busca del Israel perdido. Me di cuenta de que te has convertido también en un youtuber, que estás creando contenido muy bueno, muy importante. Así que una vez que terminan de ver este video, van al canal de Adolfo, lo visitan, le dan me gusta y lo ayudan a crecer. Bueno, en realidad, música. Yo te recuerdo que cuando viniste hace años atrás al Santuario del Libro, que fue cuando nos conocimos por primera vez, fuiste vos que me dijo, pero Adolfo, ¿por qué no abrís un canal de YouTube? Y realmente así sucedió. Cuando yo terminé de servir como curador de los rollos de los muertos después de 30 años, mis hijos me dijeron, ¿y ahora, papá? ¿Cómo vas a mantener contacto con el público? Y recordaba tus palabras y desde entonces realmente abrí el canal. ¿Y valió la pena? Por supuesto. Adolfo, vamos a contar la verdad acá, sincerarnos con la gente. Hice un video preguntándole a la gente acá en Jerusalén sobre Jesús. Me llamaste, me dijiste qué buena idea, qué lindo video y charlando me dijiste que te vas otra vez de Israel, otra vez a México, otra vez a enseñar un curso en México sobre Jesús, ¿verdad? Claro, en realidad fue una enorme casualidad porque yo en unas semanas más estoy volando a México, esta vez ya no para estar tantos meses cuando estuve el año pasado como profesor visitante, sino voy a dar una serie de conferencias en distintas instituciones, pero el gran evento que voy a llevar a cabo es el día 15 de marzo en la Universidad Ort, que voy a hacer un seminario intensivo híbrido, es decir, que por un lado va a ser presencial, pero por el otro lado va a ser precisamente virtual. Y el tema es del Jesús de la historia, el Jesús de la cruz. Del Jesús de la historia, el Jesús de... Ok. ¿Sí? Y entonces cuando vi que estabas preguntando sobre Jesús, yo dije, pero esta es una buena oportunidad para poder escuchar de alguna manera una voz alternativa a las voces que oíste, preguntándole a la gente de la calle, obviamente. ¿Qué te pareció la opinión de la gente de Jerusalén sobre Jesús? Mira, por lo pronto no me sorprendió mucho. En muchos de los casos es una opinión muy prejuiciosa que habla realmente de un desconocimiento grande sobre la figura de Jesús, porque obviamente es el resultado de 2000 años de persecuciones, de odio, de expulsiones, de quema de judíos en los autos de fe y que termina en la gran tragedia del Holocausto. Y por lo tanto se puede entender que la gente tenga
esa idea sobre Jesús. Y precisamente lo que a mí me interesa como historiador del mundo antiguo es ver a otro Jesús. Es precisamente el Jesús de la historia, el Jesús el judío, que es casi una verdad de perogrullo. Pero pensemos, y pensá en tu educación. Decime, ¿cuándo leíste vos por primera vez el Nuevo Testamento? Nunca. 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 No hubo todavía la primera vez, no hubo primera vez. Y en mi caso... ¿Me tengo que avergonzar o Mira, así fuimos educados? Ahí sí fuimos educados. Y en mi caso, por ejemplo, habiendo estudiado antropología, habiendo sido profesor de historia en la universidad, pero criándome en la comunidad judía, por primera vez en mi vida abrí el Nuevo Testamento, ¿sabes en dónde? En la Universidad Hebrea de Jerusalén. En mis estudios de religiones comparadas, porque una de mis especialidades fue cristianismo antiguo. Okay. Y entonces la paradoja es que en la Universidad Hebrea, en Jerusalén, yo abro el Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que sucedió en ese momento? Para mí fue descubrir una nueva realidad. Porque obviamente, como judío, todos nos criamos con el prejuicio que ese libro es de los otros, no es nuestro. Y precisamente cuando empecé a estudiar sobre Jesús, sobre el cristianismo antiguo, en realidad lo entendí ahora desde una perspectiva totalmente diferente. Estamos hablando de judíos que, en el caso, por ejemplo, de Jesús, nunca imaginó él ser el fundador de una nueva religión. Adolfo, sí. Quiero que mantengamos la intriga de la gente. Me gustaría que me cuentes por qué elegiste hacer aquí el video. Okay. Que contemos un poco el lugar y después que sigas exactamente desde este punto, así mantenemos a la gente en contacto en el video. Ya somos youtubers, sabemos lo que tenemos que hacer, ¿te parece? Sí, mira, cuando pensamos, por ejemplo... Espera, quiero hacer un corte y empezar a caminar. Perfecto. Sí, dale. Vamos. Ok, Adolfo, ¿por qué quisiste que hagamos aquí el video? En serio ahora. No, en serio, la verdad es lo siguiente. Las otras veces que nos encontramos siempre fue en el museo. Y si te acordás, la última visita que hicimos en el museo, yo te mostré la maqueta de Jerusalén, que está en el próximo al Santuario del Libro. Y entonces dije, qué buena manera de retomar ese contacto que tuvimos hace tiempo atrás y ahora llegar al lugar verdadero. Y estamos ahora en el lugar más sagrado del pueblo de Israel en el mundo, frente al Muro de los Lamentos. Y precisamente este Muro de los Lamentos, desde el punto de vista de la historia, es lo que se llama el Muro Occidental, porque era el muro o talud de contención que habían construido los ingenieros de Herodes el Grande para sostener la gran plataforma que está aquí arriba, y que hoy se encuentran la mezquita del Aqsa y el Domo de la Roca, pero hace 2000 años atrás estaba el Templo de Jerusalén y estaba el atrio de los gentiles. Y esa estructura había que sostenerla, y esa era la función de este muro, del muro occidental. Mira, por ejemplo, mostrarle a la gente las piedras. Estas son típicas piedras de la época herodiana. Fíjate cómo cada una de las piedras está enmarcada, ¿sí? Y se ve el trabajo de los ingenieros de Herodes, que están realmente trabadas las piedras sin material que lo sostenga. Y después de 2000 años, y hay que considerar que también Jerusalén es un lugar de movimientos sísmicos, sí, el muro sigue tal cual. Ahora, increíble. Lo que sucedió es que con el tiempo, este muro en algún momento fue el único lugar en donde los judíos tenían acceso para sus oraciones, y por eso se transformó en un lugar tan famoso para el pueblo de Israel, como lugar sagrado. Ahora, tengo entendido que donde estás tú parado era el límite, había acá una muralla, como habían solo 10, 15 metros. Tal cual, era un lugar muy, muy estrecho, y te recuerdo que cuando, como resultado de la guerra de los 6 días, y Israel entonces conquistó, liberó este lugar, aquí había casas, ¿sí? Y era precisamente el barrio de los Mugrabim,
¿sí? Que los mugrabim es, digamos, como se llama a los árabes que viven en el norte de África, en Libia, ¿no? Son los mugrabim. Sí, sí. Entonces, y por eso, por ejemplo, esa entrada se le llama la entrada de los mugrabes, ¿sí? ¿Te puedo contar un secreto? A ver. ¿Sabés quién fue el que vino con las topadoras a destruir las casas? Ay, Manisma. No. Mi suegro. ¿En serio? Mi suegro tenía una empresa de construcción, no solo que había sido Katzin oficial en esa guerra de los 6 días, sino que se pidió voluntarios para que vengan con las topadoras. Wow. Y cabe aclarar que a la población que estaba aquí se la pasó a Siluán, no es que se las dejó en el aire. No, sí, pero y la idea era justamente derribar todas las casas y construir esta enorme explanada que hoy realmente, hoy por ejemplo es un día simplemente normal, pero pensemos por ejemplo en época de las altas fiestas, acá hay cientos de miles de personas. Exacto, ¿sí? Sí, y lo que pueden ver aquí, fíjense que están los famosos papelitos, ¿sí? Que son los deseos que las personas piadosamente dejan aquí, que son los deseos de ellos, pidiéndole obviamente a Dios, sea salud, sea trabajo, sea amor, ¿sí? O agradecer. ¿Sí? Y entonces, esta es, por ejemplo, esta misma escena tenemos acá que cuando vino Trump y cuando vinieron los papas, hicieron exactamente lo mismo. Ajá. ¿Sí? Y es precisamente este lugar que tiene mucho que ver con la razón por la cual yo te llamé. Exacto. Porque te comenté que precisamente, pero acá va a haber ruido. Sí, ok. Sí. Entonces, lo que yo te comenté, que precisamente voy a dar un seminario sobre el Jesús de la historia. Ahora, según nosotros conocemos en los evangelios, en el evangelio de Lucas se cuenta que los padres lo trajeron a Jesús precisamente después del nacimiento para presentarlo a Dios. Y luego, por ejemplo, tenemos una historia que habiendo estado aquí con su familia, Jesús en un momento se pierde y cuando lo encuentran ven a todos rodeándolo a Jesús, un niño de 12 años, pero que muestra ya, digamos, sus conocimientos, ¿sí? Y su sabiduría. ¿A los 12 años? Sí, como joven, ¿sí? Que, por cierto, conocemos una historia parecida sobre Josefo. Así que estamos frente, parece un tema literario de mostrar ya a un joven precoz que muestra realmente su capacidad. Y puede ser que esta historia tenga que ver mucho sobre las leyendas construidas alrededor de Jesús. Porque lo que sabemos es que la próxima vez que nosotros lo vemos aquí a Jesús, por lo menos en la versión de los evangelios sinópticos, y aquí abro un paréntesis, hay 4 evangelios en el Nuevo Testamento. Marcos, Mateo y Lucas se los llama los sinópticos, porque si nosotros los colocamos en paralelo, vamos a ver muchos pasajes que son comunes, ¿sí? Y el término en griego sinóptico viene de sunopsis, es decir, que se puede ver en paralelo las columnas, y de esta manera se pueden comparar los pasajes. Mientras que hay un 4º evangelio, que es el evangelio de Juan, que es siempre uno diferente, y es también considerado el más tardío de los 4 evangelios. Ahora, en la versión de los sinópticos, más allá de la historia en Lucas, Jesús vuelve a Jerusalén en realidad para morir, que es precisamente lo que se celebra desde el Domingo de Ramos, cuando entra a Jerusalén, y luego va a llegar aquí precisamente al templo. ¿Él sabe que viene a morir? Los evangelios nos dan a entender como que Él viene a morir a Jerusalén, como parte de lo que llamamos el plan sagrado, ¿no? Sí. de Dios. Mientras que en el evangelio de Juan, Jesús estuvo muchas veces en Jerusalén. Sí. Ahora, más allá de estas versiones, que probablemente la versión de los sinópticos sea la más real, Jesús llega a Jerusalén y lo primero que hace es subir al templo.
Aquí arriba, nomás, realmente. Sí. Es decir, el templo tenía una entrada en el sur, donde están las puertas de Juldá, y están hasta hoy en día los escalones originales por los cuales se subía, literalmente hay que subir al monte. Ahora, quiero recordarte lo siguiente, en la tradición judía nosotros asociamos este lugar específicamente y lo llamamos también el monte Moriah, porque la tradición lo asocia con el sacrificio de Isaac. Casi sacrificio. Casi sacrificio, ¿sí? Sí. Por cierto, nosotros en la tradición judía no lo llamamos sacrificio, sino lo llamamos akedah, es decir, la atadura de Isaac, y está asociada a la piedra que está en el domo de la roca, que para los judíos ese es el lugar donde iba a intentar sacrificar a Isaac. Pero por ahí es algo que nunca prestaste atención. El término Monte Moriah no aparece en la historia de Abraham en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, capítulo 22, se habla de la tierra de Moriah y se habla de un monte, pero nunca el monte se lo llama Monte Moriah. No presta atención. Pero ¿dónde sí aparece Monte Moriah? En el libro de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 3, cuando se cuenta la historia de la construcción del Templo de Jerusalén por Salomón, Y ahí se menciona el Monte Moriah, obviamente asociando el lugar de construcción del Templo de Jerusalén con el lugar en donde el patriarca Abraham tuvo por intención sacrificar a su hijo. Y ya en el judaísmo, el segundo templo, se identifica el monte donde está el templo con el Monte Moriah, ¿sí? Es una tradición que se fue formando a lo largo de los siglos. Buenísimo. Ahora, como sea, la historia de los evangelios nos cuenta, por ejemplo, como en el más antiguo, que es el Evangelio de Marcos, capítulo 11, y en los paralelos, que Jesús sube al templo y ¿qué se encuentra, Sergio? Se encuentra con mercaderes, ¿sí? Y se da cuenta que en realidad el lugar que él esperaba, como él dice, que fuera una casa de oración, aludiendo en este caso al pasaje de Isaías 56, en realidad se transformó en un mall, en un Walmart, en un lugar de comercio, ¿sí? Y por eso dice, aquí haciendo referencia a otro texto profético, a Jeremías 7, que él esperaba que fuera una casa de oración y en realidad es una cueva de ladrones. Wow. Wow. Y entonces el texto dice que Jesús da vuelta las mesas de los cambistas. Ahora, lo que no dice el texto en Marcos, y lo dice precisamente en la historia del Evangelio de Juan, pero lo coloca esa historia, el comienzo de la actividad pública de Jesús, y no al final, como lo dicen los sinópticos, es que Jesús en esa situación dice la famosa frase anunciando la destrucción del templo, y en algunas versiones es que Él habrá de destruir el templo y que luego lo habrá de reconstruir en 3 días. Es decir, aquí, sin entrar en detalle, y acabo de publicar ahora un trabajo precisamente sobre toda esa frase de Jesús, lo que entendemos es que el Jesús de la historia, en su carácter de profeta escatológico, él veía ante sus ojos el fin de este templo. Ahora, este tema no es un tema exclusivo de Jesús. Lo encontramos en el judaísmo del segundo templo. Encontramos en varios textos la referencia como que este templo tiene que desaparecer para que haya otro templo. No es que los judíos se van a quedar sin templo, pero el templo que existe en la época romana es visto por ciertos círculos como un templo corrupto, un templo en donde la normativa que siguen aquí en el templo se opone a la de otros judíos, como lo veían en esa época. Y un ejemplo para el caso es la comunidad del Mar Muerto, en donde ellos veían este lugar
Probablemente, ok. probablemente asociados con los esenios, pero ellos veían este lugar como un antro de impureza. Ajá. Y entonces, precisamente, la paradoja es que este lugar, que tendría que ser la expresión y la manifestación de Dios en la tierra, como casa de Dios, en Sí. realidad es un lugar que no cumple ese propósito. Y entonces, Jesús, como parte de estos grupos piadosos, en realidad hablan de una próxima destrucción de Jerusalén y específicamente del templo, imaginando que va a haber otro templo. Pero ¿qué ventaja, Sergio, va a tener ese templo? Que lo va a construir Dios con sus manos. Ah, sí. Es decir, la idea es de un templo perfecto, porque es un templo construido por Dios, y entonces ese templo va a reemplazar al templo físico construido por los humanos. Tal es el caso que en la escena que tenemos en el Evangelio de Marcos, hay una historia en donde a Jesús lo toman prisionero Ajá. en Getsemaní y lo llevan a la residencia del sumo sacerdote de Caifás. Y le hacen, digamos, un interrogatorio sumario. No es un juicio, pero es un interrogatorio sumario. Y el texto remarca que quieren encontrar testigos que atestiguen contra Jesús. Y el texto dice que buscan y no encuentran. Y en eso aparecen dos testigos que dicen, oímos que dijo, ¿sí? Dice, yo destruiré el templo hecho con manos y habré de construir un templo no hecho con manos. ¿Sí? Ahora, esto es interesante porque esa expresión, el hacer con manos o no hacer con manos, lo conocemos nosotros en otros textos en donde hacían referencia a que el templo hecho con manos es un templo humano. Claro. ¿Sí? Como había sido este construido. Y lo que se esperaba es que fuera construido un templo no hecho por manos humanas, significa quién puede ser por las manos de Dios. Y precisamente una referencia a ese concepto, que va a haber un templo en el futuro, que habrá de ser construido por las manos de Dios, aparece justamente en un texto del Mar Muerto, el 4Q 174 o 4Q Florilegio. Adolfo, ¿no tienes ningún texto? ¿Todo en la cabeza? Tengo todo en la Ok. cabeza. Y en donde precisamente alude a ese texto, que por cierto es una cita que tenemos en el canto del mar de Moisés, en Éxodo 15, ¿sí? Shiratayam. Donde dice Konenu Yadeja, Amigdash Konenu Yadeja, es decir, refiriéndose a las manos de Dios. Y en ese sentido, entonces, me pareció que la posibilidad de poder estar aquí, frente al Muro de los Lamentos, próximos al lugar donde sucedieron todas estas escenas, va muy bien con el espíritu de mi seminario, porque mi seminario, de alguna manera, por un lado trata de entender a Jesús de la historia, al Jesús el judío, al Jesús que nace, vive y muere como un judío, y que además le hablaba al pueblo de Israel. Y desde su perspectiva lo que él quería era que los judíos realmente volvieran al espíritu como él entendía el judaísmo de la época. Y finalmente lo que sucedió, que las acciones de Jesús son los que le provocan la muerte. Jesús se transforma en un travel maker, y es un travel maker tanto para los sacerdotes, porque él critica al establishment sacerdotal, y por el otro lado tenemos que entender, es un problema para los romanos, ¿sí? Además, según la historia, y esa es la razón por la cual nosotros también hacemos el seminario 2 semanas antes de las Pascuas, que como sabemos, muchas veces coinciden las fechas entre las Pascuas judías y las Pascuas cristianas. Sí. Y eso se debe porque, según la tradición de los evangelios, esto sucede en la época de Pesaj. Es una de las 3 fiestas en donde los peregrinos judíos venían a Jerusalén. Se calcula que más o menos se triplicaba la población de Jerusalén. Y era un lugar donde obviamente con semejante concentración de gente se estallaba una revuelta, era lo último que querían los romanos. Y por eso, por ejemplo, las fuerzas romanas estaban concentradas en lo que se conoce como la fortaleza de Antonia, que había sido construida
por Herodes el Grande en honor de Marco Antonio, que había sido el protector de él en Roma, y que consigue que lo nombren a Herodes el Grande, rey de Judea, por el Senado romano en el año 40 antes de nuestra era. Y es el lugar que estaba esa fortaleza en la esquina noroccidental del Monte del Templo. ¿Sí? Lo que permitían era que era el lugar en donde se apostaban las tropas romanas. Y entonces ellos controlaban el lugar y de ahí descendían rápidamente los soldados romanos en caso de que comenzara una revuelta. Y por eso, por ejemplo, obviamente Jesús termina pagando con su vida, porque lo que veían era que podía ser una señal de revuelta. Y aquí la gran pregunta, que es una pregunta que los historiadores se hacen: ¿quién fue realmente Jesús? ¿Jesús fue un hombre de paz? ¿O en realidad fue un verdadero revolucionario que lo que quería era realmente encabezar un movimiento contra Roma? La prueba está que en realidad el único testimonio que tenemos nosotros en los escritos, si podemos decir de la época, que los judíos hablan sobre Jesús, te recuerdo, hay un pequeño pasaje, pero muy importante, que se encuentra en una de las obras monumentales de Flavio Josefo, el gran historiador judío, segunda mitad del siglo I de nuestra era, que estando en Roma, Josefo en los años 90 escribe una obra que se llama Antigüedades Judías, que cuenta la historia del mundo desde la creación hasta su presente. Y en el libro 18 de Antigüedades Judías hay un pasaje que se lo conoce en la literatura científica como el Testimonium Flavianum, es decir, el testimonio de Flavio, es decir, Flavio Josefo, donde habla sobre Jesús. Ahora, Flavio Josefo no es contemporáneo de Jesús, porque Jesús vivió la primera mitad del siglo I y Flavio es de la segunda mitad. Significa que a diferencia de Flavio, que él conoció al general Vespasiano, el futuro emperador de Roma, o a Tito, ¿sí? Él no lo conoció a Jesús. Por lo tanto, ¿de dónde conoce las historias sobre Jesús? Puede ser que algunas noticias de lo que son para nosotros hoy los evangelios eran materiales que ya estaban dando vuelta en círculos judíos, círculos cristianos, y hay ya comunidad cristiana en Roma. Por lo tanto, él puede haber oído o leído materiales sobre la figura de Jesús. Y es interesante que en la sección donde aparece se mencionan también a otros revoltosos. Es decir, que para Josefo, en realidad, la figura de Jesús formaba parte de esa categoría de hombres que realmente podían o tenían por propósito atentar contra la seguridad aquí, porque los romanos en última instancia eran una potencia imperial que estaba controlando Judea. Yo me quedé pensando en el título del seminario, el título que habla del Jesús de la historia, el Jesús de la cruz. O sea, tú diferencias en el título al Jesús judío y al Jesús cristiano, el que viene después, cómo es interpretado y cómo es visto y lo que sale de todo eso. Mira, ¿esa es la diferencia? ¿O? Mira, sí, pero es un poco... Bacari suelto, ¿no? Bacari suelto porque sí. No vino de YouTube. Hola. Bueno, vamos a hacer una pausa. ¿Cómo te llamas? Daniel Cohen. Daniel Cohen, sí. Ok. ¿Y qué haces aquí? No, vine de paseo a Argentina. ¿Querés mandar saludos a la familia? Vamos, saludos. ¿Cohen sos? Sí, Cohen. Muy bien. Tobillar Coach. Ok. Suele pasar. Ok. Gracias a ellos estamos nosotros. Claro. Entonces, ok. Entonces... Te pregunté lo del título, sí. Entonces te voy a decir lo siguiente. Aquí tenemos una situación compleja desde el punto de vista de las fuentes históricas. Porque nuestra idea, nosotros parecería que podemos distinguir claramente el Jesús que fue en la realidad y cómo después fue interpretado Jesús. Exacto. Pero en la realidad, lo que tenemos es que dentro de los 27 libros del Nuevo Testamento,
La sección más antigua que tenemos de los escritos son las cartas paulinas. Pablo es más o menos de mediados del siglo I de nuestra era y es anterior a los evangelios que cuentan las historias de Jesús. Eso significa que ya en las cartas paulinas Pablo no se interesa por el Jesús de la historia. A él lo que le interesa es al Jesús de la cruz. Precisamente él explora el significado soteriológico, es decir, de salvación que tiene la muerte de Jesús y la trascendencia que tiene la muerte de Jesús. Y a pesar de que él conoce tradiciones, Más que la muerte, la resurrección. pero la cruz misma, es decir, el momento ese de la muerte de Jesús, porque en la teología paulina, ¿cómo lo llama Jesús? El segundo Adán. Ah, Es decir, que hay un primer Adán, que es el que introdujo el pecado en el mundo, y hay un segundo Adán que a nosotros, en la versión cristiana, nos salva del pecado. Y no solamente eso. Mira, hoy, precisamente antes de encontrarte contigo, estuve visitando, para mi canal, sí. el Santo Sepulcro. Y ahí estamos cuando vos entrás, subís por las escaleras a la derecha y subís al Gólgota, Exacto. que según la tradición es el lugar donde fue crucificado Jesús. Ahora, no sé si sabés que por debajo de donde está el Gólgota hay una capilla. ¿Y cómo se llama esa capilla? La capilla de Adán. ¿Por qué la llaman de Adán? Porque según la tradición cristiana, la cruz en donde fue crucificado Cristo estaba colocada por sobre donde estaba la tumba con el cráneo de Adán. Goliat. Ah, no, de Goliat. De Adán. Ok. De Adán. ¿Y por qué eso? Porque la idea era que cuando Jesús es crucificado, la sangre que cae de Jesús toca el cráneo de Adán. Y de esta manera entonces la sangre libera a la humanidad del pecado De que aquel Adán pecado. había introducido. Ahora, todo esto es como el folclore, la imaginería religiosa Increíble. desarrolla el tema teológico de Pablo. Y eso significa entonces, que entiendas, Sergio, que al ser así, lo que sucede es que cuando nosotros leemos los evangelios ya presentan una interpretación teológica de la figura de Jesús. Claro. Y no solamente eso, te voy a complicar un poco más la vida, Sergio. Cuando nosotros tratamos de entender la figura de Jesús, vemos que en realidad hay muchos Jesús incluso en el Nuevo Testamento. ¿Cómo? Claro, porque la pregunta de quién es Jesús, la pregunta es ¿para quién? Por ejemplo, Jesús lo conoces como el Mesías, lo ves como el descendiente de David, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, además de todo eso, lo presenta, por ejemplo, a Jesús como un nuevo Moisés. Y vos decís, ¿Moisés? Decime, cuando hablamos, por ejemplo, de un momento clave en el mensaje de Jesús, es el famoso Sermón de la Montaña, ¿no? Sí. Ahora, no sé si sabes, Sergio, que hay dos versiones. Ajá. Hay una versión extensa, que es la versión de Mateo, y hay una versión más breve, que es la versión de Lucas. Y si comparás las dos versiones, la de Mateo es en la montaña, pero la de Lucas es en el llano. Ah, Ahora, pensando que Jesús no es como nuestros políticos, que repiten sus discursos más de una vez, el texto parece preservar en la memoria colectiva de los seguidores de Jesús un gran discurso en donde él presentó su ideología, su mensaje. Y la pregunta es, ¿pero dónde la dio? ¿En la montaña o en el llano? Si tenés que apostar, ¿a cuál apostás? a la montaña 100%. Bueno, yo creo que fue en el llano. Ok. Ahora, yo no estuve ahí, pero ¿cómo lo puedo hacer? ¿Por qué puedo llegar a esa conclusión? Porque puedo imaginar lo siguiente, que si fue en el llano, puedo entender por qué lo cambiaron en la montaña, pero al revés no. ¿Por qué? Porque si fue en el llano, ¿qué significado teológico tiene que sea en el llano?
Pero si fue en la montaña, es como Moisés. Y como Moisés baja con las tablas de la ley, no podía ser menos Jesús que su mensaje precisamente fuera hecho en la montaña, como Moisés. Fue a consultar arriba y volvió abajo con la... Es decir, lo que vemos acá es cómo los evangelistas van construyendo la imagen de Jesús. Una vez aparece Jesús como el Mesías, el hijo de David. En otros, por ejemplo, Jesús aparece como un exorcista expulsando demonios. En otras aparece como el Hijo de Hombre. En otras aparece como el Logos, la palabra transformada en carne, que es como comienza el Evangelio de Juan. O, por ejemplo, y sobre eso he trabajado bastante, un texto que es único en el Nuevo Testamento, que se llama la Epístola de los Hebreos. Y es como si fuera una gran prédica en donde el autor, obviamente no sabemos quién fue, pero probablemente un pagano convertido al cristianismo, escrito para finales del siglo I de nuestra era, argumenta que Jesús es el sumo sacerdote de la estirpe de Melquisedec. No, sí, me lo dijeron eso. Y la pregunta es, ¿pero cómo llegamos nosotros a Jesús? Jesús de la familia de David y ahora es de un sumo sacerdote. De los principios de los Génesis. Es decir, aquí aparece otra idea totalmente novedosa y original en todo el Nuevo Testamento que asocian la figura de Jesús con la institución del sacerdocio. Y esto tiene que ver también con la idea que la muerte de Jesús es entendida también como un sacrificio. Ajá. Y por lo tanto vemos tratar de entender la figura de Jesús a partir de distintos paradigmas. Y uno de ellos es el paradigma del templo y del sacrificio. Una última pregunta. Me encanta lo que yo puedo estar acá 3 horas, pero nos están esperando ahí arriba. ¿Por qué una persona va a tener interés en ir a tu seminario, a tu curso, siendo cristiana y escuchando lo mismo de una persona judía? ¿No tienes miedo de ofender a alguien, de mezclar cosas que digan, claro, él es judío, tiene interés, a pesar de que para mí tú eres lo más profesional que hay, pero... Mira, yo te voy a decir lo siguiente. Yo hace muchos años que estoy hablando sobre estos temas y te puedo decir que puedo contar con los dedos de una mano alguna vez que alguien se haya sentido molesto o ofendido por lo que yo dije. A mí me pasa lo mismo, Y entonces, y te voy a decir por qué. La gente justamente, mucha gente me ha escrito en mi canal que le llama la atención el respeto con el que yo hablo sobre estos temas, que como podemos entender, son temas muy sensibles, ¿sí? Yo te cuento, mi finada mamá, cuando yo era chico, me decía, Adolfo, cuando vayas al colegio, hay 2 cosas que no podés hablar. No hables de política y no hables de religión, porque eso siempre crea conflicto. Y digo, mamá, entonces ¿de qué puedo hablar? Habla de fútbol. Claro, hoy en el fútbol todavía también te matan, ¿sí? Entonces, pero claro, yo lo entiendo. Son temas muy sensibles, en donde no juega la razón, sino la pasión. Y entonces yo lo que, en última instancia, mi mensaje es lo siguiente. Yo vengo de la historia, no hablo desde el magisterio, no hablo desde el prejuicio, solamente quiero entender los textos. Y en última instancia, mi único propósito es recontextualizar la figura de Jesús, el de la historia, y entender cómo esa figura fue entendida a lo largo de los siglos. Desde mi disciplina no puedo ni afirmar que fue el Mesías, ni tampoco puedo negarlo. Lo único que yo pretendo, que si ellos quieren ser buenos cristianos, tienen que entender la dimensión judía de Jesús. Espectacular. Buenísimo. Vamos a terminar así, los dos juntos. Te quiero agradecer, Adolfo, y decirle a la gente que, bueno, esto que escucharon es solo el comienzo de lo que pueden aprender en el curso. Cuando se inscriban y lo hagan, yo voy a estar ahí presente, no presente virtualmente, porque me interesa, y te agradezco muchísimo, Adolfo. Sí, y tengo que decir, este es un curso, un seminario en el formato de masterclass. Van a ser 6 horas. Ah, ok. ¿Sí? Pero otra vez, aquellos que estén en Ciudad de México o sean de México pueden venir a verme de manera presencial y poder convertir conmigo en el break y poder charlar con un café en mano. Y los que no, pueden verlo online, además va a estar grabado.
Así que van a tener todo el tiempo del mundo para digerir, asimilar toda la información. Qué privilegio. Amigos, no se lo pierdan, no se pierdan la oportunidad y nosotros vamos a seguir en contacto. Todos los datos sobre el canal de Adolfo, sobre el seminario, los puse acá en el video ya, pero están en la descripción de este video. Imperdible. Después cuéntenme cómo le fue y nosotros seguimos en contacto. Gracias, Adolfo. Gracias. Y bendiciones a todos. Y si les gustó este material, lo comentan, le dan un me gusta, lo comparten, se suscriben al canal y una vez que hicieron todo eso, van a visitarlo a Adolfo en su canal y lo siguen pinchando para que siga creando contenido. Gracias, Sergio. Ya, Adiós. shalom, Bendiciones.